Luz María Araujo dice, en La Grita, estado Táchira, apareció la gasolina, pero la comida no. Y siguen las colas luego del cierre de la frontera en el estado Táchira. Entre tanto, Miguel Arrieta dice, con el cierre de la frontera en el Zulia, el gobierno busca distraer la atención de la grave crisis que vivimos y de paso vengarse del estado Táchira. Sus opiniones al respecto. Bueno, yo creo que hay una situación de conmoción, como está establecido en los artículos 337, 338, 339 de la Carta Magna, una situación que afecta la seguridad del pueblo venezolano, de sus instituciones, y por eso se toma una medida constitucional. Creo que ese supuesto de hecho, ese tipo fáctico está perfectamente detectado. El conflicto colombiano ha generado graves daños a la economía de Venezuela y a su seguridad. Venezuela ha sido generosa, no solamente su gobierno, su pueblo, con 6 millones de inmigrantes colombianos. De modo pues que yo lamento profundamente algunas expresiones de la Cancillería colombiana y del presidente colombiano frente a este conflicto, que se puede resolver todavía en términos amables, en términos pacíficos, y que ojalá depongan actitudes aventureras, un poco temerarias en cuanto al derecho, cómo llevar a Venezuela se puede hablar de a la Corte amables. Penal Internacional. Claro, doctor, pero honestamente, antes de pasar con otro tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que nos va a ocupar también la mañana de hoy, pero antes de pasar con eso, se puede hablar de términos amables cuando, por ejemplo, desde el lado de Colombia está latente la amenaza de ir a organismos internacionales, demandar autoridades civiles y militares de Venezuela, y por otra parte, el gobierno de Venezuela diciéndole a Colombia que es el causante de todos los problemas económicos y de inseguridad del país, y el propio presidente Maduro diciéndole a su homólogo colombiano, no huya, deme la cara. Es decir, con ese tono en el discurso realmente se puede hablar de un posible encuentro ameno y amable entre ambos presidentes. Tiene que existir el mejor lenguaje posible por aquello de que la forma hace parte del fondo. Pero el fondo del problema es no solamente lo que ocurre en la frontera, sino que hay una poca disposición de colaboración de parte del gobierno de Colombia frente a un país vecino como Venezuela, que es la casa de 6 millones de colombianos, y que frente a esa realidad, frente a la solidaridad de Venezuela, no ha habido una correspondencia de los colombianos, que son nuestros hermanos. Porque esto quiero subrayarlo, mi estimado amigo, no puede utilizarse este conflicto para el chauvinismo, para el ultranacionalismo, ni para promover el odio contra los colombianos, ni viceversa. No todos los colombianos que están en nuestro país están vinculados a delitos, a comercios ilícitos, hay gente trabajadora en este país. De este conflicto lo que hay que sacar es una moraleja positiva, que hay que cooperar en buenas relaciones internacionales, pero con gobiernos que sean responsables por sus ciudadanos. Nosotros, a propósito del tema internacional, se le abrió ayer otro frente en materia internacional al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a chequear lo que nos reseña hoy el diario 2001, doctor Silva, en su primera página. Dice, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falla y ordena al Estado venezolano devolverle la señal a RCTV. Además, exige que les entreguen al Canal 2 los equipos incautados en el año 2007 cuando no se le renovó la concesión. Por cierto que también en este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también se le pide o se obliga al gobierno venezolano a indemnizar a los antiguos dueños de la empresa Radio Caracas Televisión, y además dijeron que se le violó el legítimo derecho a la libertad de expresión a sus propietarios, a sus trabajadores y al pueblo venezolano. Sobre este tema escribe el señor Edgar Manuel Zambrano a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y dice, buenos días, sería bueno que el gobierno restableciera la señal de RCTV, creo es necesaria una reconciliación, es la opinión del señor Edgar Manuel Zambrano. En primera instancia, su opinión acerca de este fallo de la Corte, ¿está Venezuela obligada a acatar lo que ayer falló la Corte? No está obligada. Venezuela ha denunciado este tratado y por lo tanto no está dentro de la jurisdicción de esa corte que pertenece a la OEA. En este sentido, no es menos cierto que las instituciones venezolanas, fundamentalmente el Poder Judicial y la Sala Constitucional del TCJ, pudieran emitir una opinión frente a ese fallo. Recordemos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son supraconstitucionales, están al mismo nivel de la
la Constitución. Y lo que se aplica es una figura que se denomina principio de progresividad, es decir, la norma que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos. Entendemos que este canal no fue cerrado, sino que este canal no se le renovó la concesión. No obstante, subrayamos que todos los casos que tengan un pronunciamiento internacional deben ser debidamente estudiados. Defendemos la libertad de expresión, consideramos que ningún canal debería ser impedido de transmitir sus contenidos siempre que cumpla con las normas venezolanas, con la ley. Ni los canales deben bloquear a los personajes críticos o opinadores de la opinión pública, ni tampoco debe producirse el efecto inverso. Mientras más democracia exista, yo creo que se fortalece la democracia. Yo siempre prefiero malos medios de comunicación que la ausencia de medios de comunicación. Fíjese, doctor Silva, que sobre este tema usted hablaba de que Venezuela efectivamente denunció el Tratado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aun cuando sigue formando parte de la Organización de Estados Americanos, al menos de hecho, en pleno funcionamiento. Sin embargo, cuando se inició esta querella en la Corte Interamericana, Venezuela todavía no había denunciado el Tratado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que algunos suponen implicaría el obligatorio acatamiento a este fallo de la Corte. Ese acato no es obligatorio porque está sujeto a un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Casos pasados han creado jurisprudencia al respecto, como lo fuera en su momento el caso de Leopoldo López, personaje que está en la palestra pública. En ese caso, él obtuvo un pronunciamiento favorable de la Corte Interamericana, pero la Sala Constitucional del TCJ consideró que ese pronunciamiento violaba derechos colectivos como era el patrimonio público. En este sentido, yo creo que el caso es revisable. Esa opinión tiene un carácter internacional persuasivo, tiene un impacto comunicacional, mediático, pero estará sencillamente como una pieza de doctrina jurídica internacional, porque, como te repito, hay una oposición del Estado venezolano debidamente fundamentada en el derecho a lo que es la jurisdicción de esa Corte. Fíjese que más allá de este tema, también, por ejemplo, escribe el señor Carlos García a través de nuestra cuenta en Twitter, y él dice, manifiesta su opinión y dice: el gobierno no acatará el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque sería una derrota para el gobierno. ¿Cree que lo que va a privar más allá de lo jurídico es lo político para acatar o no esta decisión de la Corte Interamericana? Son opiniones políticas en un país polarizado en un año electoral. Es perfectamente comprensible que se emitan estas opiniones, pero que no hay una evidencia concreta de que tengan un peso sobre las decisiones judiciales. Consideramos que, como te decía anteriormente, una apertura a las diferentes opiniones, el debate democrático en los medios de comunicación son los pilares para fortalecer una democracia. El caso de RCTV seguramente debe ser estudiado dentro de la historia de Venezuela, y esto puede servir como referencia para otros canales de televisión, que toda opinión que se emite tiene que tener también un compromiso con la Constitución, porque uno debe ser responsable por lo que afirma o niega en los medios de comunicación. El señor Alan Mack envía otra pregunta y dice: ¿quedaría el gobierno venezolano en evidencia de un sistema dictatorial si no acatan la orden de la Corte Interamericana sobre Radio Caracas Televisión? No lo creo. Pienso que el mundo no es blanco o negro. Hay consideraciones a favor y en contra de por qué este canal de televisión tuvo ese desenlace. Para algunos fue una conculcación de la libertad de expresión. Para otros también se emitieron contenidos que violaban los derechos de niños, niñas, adolescentes y también la dignidad de las personas. Creemos que los medios de comunicación deben tener responsabilidad jurídica por sus afirmaciones, pero también consideramos que la democracia tiene que estar basada en una diversidad de criterios. De modo pues que nuestra posición en el estricto marco del derecho es de equilibrio y de consideración profunda a cada caso. Otros comentarios, por ejemplo, en otro caso dice @pormivenezuela144: doctor, quisiéramos saber si los venezolanos podemos solicitar una constituyente y cómo se llevaría a cabo este proceso. Bueno, este procedimiento es perfectamente narrado en la Constitución. Puede ser la iniciativa del Ejecutivo Nacional, como lo hiciera el presidente Hugo Chávez una vez que asumió el mandato. Puede ser con la promoción de los electores, con un porcentaje de los que están inscritos en el registro electoral, que es el 15%. Y también puede ser por una iniciativa de la propia Asamblea Nacional. De modo pues que esa posibilidad está perfectamente abierta en nuestra Carta Magna. Sobre el tema fronterizo, y con esto vamos a
finalizar, @Galue Alejandro dice: no se necesitan cerrar las fronteras para evitar el contrabando. Lo que se requiere es erradicar la corrupción de la Guardia Nacional Bolivariana que lo permite. Yo creo que el problema económico nacional es multidisciplinario. Hay que revisar algunas decisiones económicas, también hay que buscar socios comerciales, países que no sean hostiles contra Venezuela. Si ayudamos a países como Colombia, merecemos que ellos también nos ayuden. De modo pues que es un tema de corresponsabilidad que debería trascender al debate polarizado de chavistas o antichavistas. La economía y su correcto funcionamiento es un asunto de interés nacional y por eso requerimos la cooperación de todos. En Venezuela, pero el origen para irnos, doctor Silva, el origen de todos los males que actualmente padece Venezuela realmente está al otro lado de la frontera. Es uno de los factores que afecta a Venezuela, pero creemos que el problema económico nacional es basado en corresponsabilidad. Mayor cooperación del sector privado, mayor cooperación del sector sindical, laboral y, por supuesto, mayor cooperación del gobierno. Creo que con esos tres elementos, empresarios, gobernantes y trabajadores, con un consenso, con un diálogo profundo, se pueden llegar a importantes acuerdos.